Liberalismo, la nueva tendencia en América Latina ante un herido neopopulismo. Para eso nos vamos a Miami con ese señor, Carlos Alberto Montaner. Carlos, como siempre para mí es un gusto tenerte en el programa. Ok, tengo mis notas. Tú hiciste una presentación en América Central. Lógico, hablaste ante un público, me imagino que en su mayoría eran libertarios, así que tú estabas en un buen crowd y te sentías cómodo hablando ante ellos. Aquí tengo que tú dices, en estos momentos el mundo está dividido, y especialmente en Latinoamérica, entre el neopopulismo, o le llaman la democracia autoritaria, versus la democracia liberal. De forma sucinta, para poder entrar en la discusión, ¿cómo defines tú neopopulismo y cómo defines tú la democracia liberal? Yo creo, Javier, y bueno, gracias por invitarme al programa, yo creo que la mejor forma de explicarlo es con los ejemplos, es decir, el chavismo, lo que pasa en Venezuela, sería la demostración de lo que es el neopopulismo y lo que es de alguna manera la democracia autoritaria, es decir, suponiendo que Chávez y el chavismo hayan ganado todas las elecciones que dicen que ganaron, vamos a dar por sentado que eso es así, no era para respetar los derechos humanos, ni para respetar las libertades individuales, ni la separación de poderes, sino para ejercer la autoridad de una cierta manera absolutamente arbitraria, fundada en el peso de un caudillo, como fue el caso de Chávez o como es el caso de Maduro. Esa sería la democracia autoritaria, el neopopulismo. La democracia liberal sería, de alguna forma, lo que nosotros vemos en Chile, en el Chile democrático posterior a Pinochet, donde hay una serie de gobiernos que respetan las libertades individuales, que pueden ser socialistas o pueden ser democristianos o pueden ser liberales, pero respetan las normas de la democracia liberal, es decir, la separación de poderes, el respeto por los derechos individuales, en la economía de mercado, los derechos de propiedad, todos los rasgos que están presentes en los países más prósperos del mundo. Esa es la diferencia entre estos dos modelos políticos. Y yo creo, Xavier, que se está hundiendo el neopopulismo y empieza ahora un ciclo liberal de libertades y de democracia liberal, como se ve, por ejemplo, en la Argentina de Mauricio Macri, que yo creo que es todo un síntoma de por dónde van a ir los tiros en América Latina. Hay una cosa interesante, Carlos, que cuando uno analiza la historia, y tú conoces mucho más de esto que yo soy un estudiante apenas, pero fíjate que es como un péndulo. Los 60 y los 70, claro. O sea, vamos a poner 50, 60, hasta mediados de los 70, era el dominio del keynesiano, era el dominio del populismo, era el dominio de la democracia socialista, del Estado dominando o teniendo un rol muy activo en la economía, el comunismo estaba en alza, pero se desgasta y viene la crisis de deuda latinoamericana. Pasa la transición y vienen los modelos liberales a finales de los 80, cogen la década del 90, se desgastan también y empiezan los movimientos populistas que vemos en el caso de Venezuela. Y ahora estamos viendo que ese péndulo de nuevo tuvo ese crecimiento y ahora está viendo un desgaste y empieza este nuevo péndulo hacia volverse hacia un punto, digamos, más libertario. ¿Tú lo ves así también? Sí lo veo así, pero hay un pequeño matiz. Efectivamente, por primera vez en el siglo XX, porque el siglo XX es un siglo de espadones por una parte, de falta de libertad en América Latina y de keynesianismo y de estatismo y de control por parte del Estado. Hasta que a mediados de la década de los 80 se reconoce que ha habido unos 10 años perdidos en el crecimiento, que aquello ha parado en una hiperinflación y hay una serie de cambios hacia el modelo liberal, y ese cambio es ejecutado por personas que no proceden exactamente del pensamiento liberal. Estoy pensando en Oscar Arias en Costa Rica, en Luis Alberto Lacalle en Perú, en Uruguay. Estoy pensando en nada más y nada menos que en Bolivia, donde el mismo hombre que hizo la revolución en 1952 regresa en 1985 a enmendar todos los errores
que se habían cometido. Quiere decir que efectivamente hay un primer ciclo liberal que fracasa al final de la década del año, casi en torno al año 2000, cuando Menem de alguna forma cambia las reglas del pensamiento liberal o de la política económica liberal, incurre en grandes cantidades de gasto público y hay una enorme cantidad de corrupción en el proceso de privatización y todo eso desacredita las medidas liberales. Y es cuando aparece Chávez en el horizonte. Y empieza entonces, de acuerdo con lo que tú has dicho, y yo creo que es correcto, empieza entonces el ciclo neopopulista, donde ellos hablan de la terrible noche neoliberal o qué sé yo. Y ese ciclo neopopulista está impulsado por el precio de los commodities. El petróleo alcanza un precio enorme, la soja o la soya alcanza un precio altísimo, el gas también, los minerales, pero eso colapsa precisamente en nuestra época y ese colapso coincide con el periodo de ajuste. Y aquí estamos de nuevo ante una situación parecida, es decir, parecida a la que vimos en los años 80. Después del desbarajuste neopopulista, no queda más remedio que recurrir al ajuste liberal, que es un periodo de contracción de la economía. ¿Por qué? Porque el precio de los commodities ha caído, porque después de una época de gasto público exagerado hay que corregir todos esos excesos y por supuesto una parte importante de la sociedad no está muy de acuerdo con eso que va a suceder, pero no, es absolutamente necesario. Ahora, ¿cuánto va a durar este proceso liberal? Pues yo no lo sé, pero si lo hacen bien puede durar muchos años. Y esa es la discusión que vamos a seguir teniendo, Carlos, porque no todos los países son iguales. O sea, hay matices. No podemos comparar el caso de Venezuela como, por ejemplo, el caso de Bolivia o el caso de Ecuador, o no podemos comparar el caso de Chile con el caso de Colombia. Y esos son los análisis que vamos a estar haciendo en el programa, porque la realidad es que el péndulo se está viendo. Se abrió claramente en Argentina y ahora en Venezuela con lo de la Asamblea Nacional. O sea, son cambios reales, pero son cambios que van a llevar un proceso lento. ¿Hacia dónde llevará esto? Eso va a ser el análisis que tú y yo vamos a tener acá. Carlos Alberto Montaner, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Gracias, Javier.